Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy damos continuación al comentario de la Parashá, la cual esta semana corresponde la Parashá que lleva por título Shmini. Esta Parashá da inicio en Levítico 9:1 a Levítico 11:47. Y esa palabra Shmini, ahora tal vez el hermano Tzvi también nos pueda elaborar un poquito más. Me suena como tal vez la raíz de Shema Israel, ¿no? Bueno, ahora tal vez el hermano Tzvi nos elabora un poquito más. En esta parashá vamos a estar viendo o vamos a dar continuación a el tema de los sacrificios que le correspondían a Aarón, sus hijos. Esto lo conversamos la semana anterior, en la parashá anterior. También vamos a estar comentando acerca de el pecado de Nadab y Abiú. Tomen nota, hermanos. Y, cómo no, una de las parashá más informativas en términos de la dieta del Creador, ¿sí? Aquí se nos mencionan los animales limpios e inmundos. Shalom, shalom, hermanos. Hermano Miguel, hermano Tzvi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shalom, querido Harold, Miguel y todos los que nos escuchan. Muy agradecido por estar aquí el día de hoy haciendo este programa. Como decías bien, el nombre de la parashá, Shmini. Te doy el crédito en la pronunciación ahora y te doy el crédito de que identificaste las letras, sí se parecen a Shema, tienen una Shin y Mem, pero las palabras no están relacionadas en lo más mínimo. Entonces ahí no te va a poder dar el crédito. La palabra Shmini viene de la palabra Shmone, que es el número 8. ¿Okay? Porque dice en el día octavo, Vayehi Bayom Hashmini. Ahí está la palabra en hebreo y fue en el octavo día, y mencionaba en la parashá anterior la importancia de este ritual al cual iba a ir Aarón con sus hijos para ser consagrados, y se iban a tener que quedar en el tabernáculo durante 7 días. No sé qué iban a estar haciendo, tenían un número de sacrificios que tenían que hacer, pero 7 días es como, estaban ahí recluidos y obviamente no estaban, qué sé yo, jugando al ajedrez, estaban concentrándose en esa misión a la cual estaban siendo consagrados. Y les decía la importancia de los números, ¿ok? Cuando nos dice un número, siempre eso es importante y es relevante y es digno de ser estudiado. Es la numerología, que no es una mala palabra, sino solamente es el estudio de los números. ¿Ok? Entonces, el 8, ¿qué significa el 8? Para que cada uno piense. A veces nos preguntamos qué es ese octavo día de Sukkot, por ejemplo, que hay 7 días de Sukkot y luego hay un octavo, ¿ok? El día 8 es después de ese ciclo de 7. Sabemos que 7 días es lo que dura la semana, 7 días que se crearon en Génesis 1. Pero, ¿qué es el octavo? El octavo está como más allá de este ciclo de 7. ¿Okay? Entonces, el comienzo de algo nuevo. Recordemos también que en el octavo día es el día en que se circuncida a todo varón. ¿Okay? ¿Por qué el octavo día? ¿Okay? Entonces, todas estas son cosas para considerar en el contexto de en el que empieza esta parashá Shmini, que dice: en el octavo día Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Okay? Entonces acá tenemos ya 2 grupos, porque estábamos hablando en la parashá pasada de Aarón y sus hijos, la casta sacerdotal, pero aquí tenemos también a los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel representaban a las otras tribus, que representaban al resto del pueblo. Es lo que consideraríamos hoy en día
nuestros gobernantes, básicamente. ¿Okay? No había un sistema político, sino que había un sistema religioso y administrativo, con lo que es los ancianos de Israel y los jueces que van a ser establecidos o que fueron establecidos en el tiempo en que Moisés se encontró con Yetro, quien le había dado la idea. Y aquí se nos habla de dos sacrificios, dos tipos de sacrificios que tienen que traer, uno para la expiación, otro para el holocausto, Hatat y Olá en hebreo, y un buey y un carnero para sacrificio de paz. Y aquí es lo que me llama la atención, final del el versículo 4, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Okay? Entonces, hicieron esa iniciación, se quedaron ahí dentro del tabernáculo por 7 días y en el 8º día se van a encontrar con Dios. O sea, no es poca cosa, es básicamente, me remite ahora a los 3 días antes de la aparición en el monte Sinaí. Pues recuerda que iba a haber una aparición ahí también, que todos se preparen por 3 días. Y luego sucedió todo, que el pueblo no quería escuchar la voz, hablamos de todo eso, y luego los sacerdotes van a tomar ese lugar y aquí se les va a aparecer. Y lo trajeron delante del tabernáculo de reunión, vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés le dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria, otra vez, se os aparecerá. ¿Okay? Entonces, esta idea de que van a estar en una cercanía, ¿okay?, con el Todopoderoso, esa cercanía que todos tuvieron en el monte Sinaí, y esta va a ser la idea del tabernáculo. ¿Okay? Como mencionamos antes, el pueblo de Israel va a llevar este tabernáculo. ¿Qué significa el tabernáculo? El tabernáculo es una representación de Dios en la tierra, básicamente, porque a través de él se va a manifestar. Entonces, estos son los inicios de toda esa tradición del pueblo hebreo. Mano Miguel, bienvenido. Gracias. Esta parashá es tan llena de detalles súper interesantes, porque es importante que todos nosotros entendamos cosas básicas para poderle sacar provecho a todo lo que se narra allí. Me gustaría decir en primer lugar que tuviéramos presente que el tabernáculo tenía 3 áreas, 3 zonas básicas, ¿no? Había el patio de enfrente, que era la tienda en sí, era el lugar donde se hallaba el altar de los sacrificios, el lugar donde se quemaban las víctimas o sus partes. Luego, en medio del altar y la tienda, estaba el lavacro o el lavabo. Luego estaba la tienda del santuario, que tenía 2 partes a su vez. Albergaba allí el altar del incienso, la menorá, los panes de la proposición, y la parte de más adentro, el Kodesh Kodeshim, que llamó, o el lugar santísimo que llamamos en español, donde se encontraba el arca del pacto. Y allí tenía el sacerdote acceso solamente una vez al año. Entonces, en este lugar tenía que ejecutarse todo lo relacionado con los sacrificios que se iban a presentar. De hecho, yo pienso que esa semana que ellos estuvieron allí, seguramente Moshe estuvo dándoles instrucciones y haciéndoles verificar que habían aprendido todo esto de manera correcta. Lo interesante de esto es que una vez que ellos salen del tabernáculo, que entra Moshe, hacen todos estos sacrificios, dice la escritura que un fuego descendió de la presencia de Jehová y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Y bueno, algunos afirman que, puesto que ese fuego fue iniciado por Jehová, por eso era tan importante no dejarlo apagar, y que tenían la responsabilidad los sacerdotes entonces
de mantenerlo continuamente. Fue un fuego iniciado por Jehová, y aunque ellos se movieran de un lugar a otro, de alguna manera, me imagino, idearon la forma de llevar el fuego y volverlo a avivar cuando instalaban nuevamente el Mishkan. El caso es que en nuestra responsabilidad otra vez, aquello que ha iniciado Jehová en nuestra vida, que ha sido precisamente este despertar a buscarlo a Él, es nuestra responsabilidad mantenerlo ardiendo, como dije en el comentario anterior. Y somos responsables delante de nuestro Padre por conducir a otros a tener una experiencia similar a esa. Entonces, bueno, ya posteriormente lo que llega es esto que comentaban de Nadab y Abiú, que es una situación bastante triste por un lado y un poco confusa por el otro. Porque uno dice, bueno, pero es que Nadab y Abiú no estaban haciendo nada moralmente indigno. Ellos estaban simplemente ofreciendo fuego, ofreciendo en los incensarios algo que como sacerdotes les era lícito hacer. Sí y no. Claro, podían hacerlo, pero no cuando ellos quisieran. Entonces, se presentaron en el momento equivocado y el juicio de Dios vino sobre ellos. Y esto a mí me trae simplemente a la mente la situación de la iglesia cristiana, ¿no? En el sentido de que nosotros muchas veces pretendemos ofrecer a Jehová lo que nos parece que debemos ofrecer. No nos ceñimos a lo que Él dice, ¿sí? Sino que escogemos el día que mejor nos parece, hacemos los cultos como nos parece, predicamos lo que se nos antoja. Hoy en día las predicaciones son más de psicología y de desarrollo personal y otra serie de cosas, y estamos ofreciendo fuego extraño delante de Jehová. Entonces, creo que podríamos compartir un poquito más sobre esto de lo que pasó con Nadab y Abiú. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes al respecto? Vieras, hermano Miguel, a mí me hace reflexionar eso, y tal vez antes de entrar propiamente en el pecado de Nadab y Abiú, nada más retrocederme un momentito aquí en la nota o en el pasaje donde se nos dice que Aarón debía de presentar el sacrificio por él y por el pueblo para su expiación y reconciliación y la del pueblo propiamente, ¿sí? Entonces, yo me gustaría nuevamente traer sobre la mesa esa figura de sacerdote nuestra en nuestros hogares, de cómo nosotros tenemos esta responsabilidad, ¿sí? Si bien es cierto, en la parashá anterior y todavía en esta parashá vemos muchas indicaciones de cómo Jehová quería que se llevaran a cabo los sacrificios, y son muchos los detallitos, ¿sí? Entonces, hasta lo pone a uno un poquito, estar en la posición de Aarón, la posición de sus hijos. Esto es una gran responsabilidad, ¿sí? Había que llevar a cabo esto siguiendo la metodología que Jehová había establecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, ya ahora sí brincamos al tema de Nadab y Abiú, donde cuántas veces le digo yo a mi esposa, me decía que leí esta para allá, que cuántas veces hemos hecho cosas que Jehová no nos mandó a hacer, ¿sí? Nos ponemos cargas que no nos corresponden y terminamos más bien cometiendo errores, ¿sí? No nos cuesta la vida, como fue el caso de estos dos, pero muchas veces somos muy dados a ponernos cargas que no nos corresponde, que Jehová no nos mandó a hacer. Entonces, tal vez esa es la aplicación personal que me llevo yo, pues, de esta parashá para mi vida, y que quisiera compartirles, ¿verdad? Que poner mucha atención. A veces escuchamos de parte de líderes que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y un momentito, como dice el hermano Miguel, tal vez nos estamos alejando de la enseñanza
de la instrucción de la Torá propiamente, y nos estamos yendo por otras enseñanzas porque queremos imitar lo que las naciones están haciendo con mensajes de desarrollo personal. Y yo no digo que esté mal, lo que pasa es que hay un momento y hay un tiempo para todo, ¿sí? A veces estamos estudiando la escritura, pero empezamos a desviarnos y nos emocionamos y nos vamos por por otras vías, ¿verdad? Y nos salimos del mensaje principal, del mensaje primordial. Y sí, gran consecuencia, muy lamentable, estas acciones de Nadab y Abiú, al punto que se nos dice que Aarón cayó, dice al final del pasaje 3, ¿sí? En el capítulo 10, dice que Aarón guardó silencio y qué lamentable, qué doloroso él ver esta situación y de ahí él no tiene como otra salida y qué congoja, ¿verdad? No era obviamente el deseo de él que esto ocurriera, pero por salirnos, por poner a hacer cosas que Jehová no nos mandó propiamente. ¿Qué cuidado tenemos que tener con estas cosas? Así es, y me imagino, yo también me estaba pensando en Aarón, porque la alegría no pudo ser completa, así que ellos habían sido consagrados, imagínate ser consagrados junto con todos tus hijos, ¿sí? Para ministrar de esta manera, y de ti van a salir las generaciones futuras, entonces también es no solo sus hijos, pero también las generaciones que hubiesen salido de sus hijos, ¿ok? Y su alegría no puede ser completa. Esto, para el que quiera leer con detenimiento, está en Levítico 10. Y presumiblemente ni siquiera era que estaban sacrificando un cerdo en el altar o algo así. Dice que tomaron un incensario, pusieron fuego y lo ofrecieron delante de Jehová, pero no había sido prescrito que tenían que hacer eso en ese momento. Y salió un fuego. Entonces vemos como teníamos el fuego que había salido antes para consumir la ofrenda. En este caso salió un fuego de castigo, o sea, un fuego que no les permitió continuar con eso. Y luego hay algo muy críptico que dice: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, antes de decir que Aarón cayó. Y luego estaba viendo, hay muchísimos comentarios rabínicos acerca del silencio de Aarón, y cómo es bueno el silencio en el luto, y cómo Aarón tuvo una visión en ese momento, y distintas cosas por el estilo, especulaciones de qué hubiese sucedido con Aarón. Ahora, luego Aarón tenía 2 hijos más, ¿okay? Que se llamaban Elazar y Itamar. ¿Okay? Y estos 2 quedaron vivos, y les fue dicho a Aarón y a esos 2 hijos no descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos en señal de duelo, cosas que se hacían en señal de duelo en esa cultura, para que no muráis. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo sí podía enlutarse, pero no ellos, no en ese momento. Sabemos que posteriormente es dado el mandamiento de que un sacerdote no puede ir a un cementerio por alguien que no sea su pariente directo. ¿Okay? En este caso, hubiese sido totalmente legítimo porque eran los hijos de Aarón, pero no en ese momento porque recién habían sido consagrados. No sé por qué, pero le fue dicho que no podían enlutarse. ¿Okay? Y después otro mandamiento es dado: y no beber vino ni sidra dentro del tabernáculo, y eso también tenía una pena de muerte si se hacía, un estatuto perpetuo. Esto no tiene nada que ver con no poder consumir alcohol,
Okay, pues ahora, ahí sí quiere ser sacerdote el cristiano. Ahí sí se convierte en sacerdote de golpe. Dice que no tome alcohol. Bueno, no está hablando de si es bueno o malo el alcohol. Está hablando de circunstancias. ¿Ok? Si una persona está ebria, ese no es el mejor momento para ir y hacer una oración con sobriedad al Todopoderoso. ¿Okay? Eso no significa que una persona no pueda beber, a pesar de que obviamente sabemos no es bueno vivir de manera emborrachada o tener una adicción. No, un poquito, o puede tomar más si quiere. ¿Okay? Una copita de vino, ¿no? Copita de vino. Y puede tomar 2 copitas o puede tomar una botella, pero el problema es si es una botella cada día y pasa el mediodía y ya tiene que venir el primer vaso. Eso es una cosa distinta. Pero si en una ocasión fue y tomó una copita, después tomó otra copita, después tomó otra copita, no hay nada de malo con eso tampoco. 2 deditos, me decía el doctor, 2 deditos. El problema es que hay gente que se los toma, ¿verdad? Así. De manera vertical. Sí. Y siempre no conducir, obviamente, de acuerdo al estado en que esté, conducir de manera responsable. Pero el punto que quería hacer acá, en el versículo 10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Okay? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. ¿Okay? Entonces, había que discernir cuándo se está en un lugar santo y qué cosas se pueden hacer en ese lugar. ¿Okay? Eso no tiene nada que ver con que otras cosas no sean apropiadas o inapropiadas en otro contexto. ¿Okay? Pero esto de poder distinguir qué lugar es santo, cuándo tenemos que tener algo santo. Había cosas que había que sacar, no solo del tabernáculo, había que sacarlas del campamento para que algo inmundo no esté en el contorno de la gente que debía ser santa. ¿Okay? Entonces había mucha minuciosidad e incluso luego con las leyes dietéticas, como vamos a ver, acerca de cuando algo es inmundo y cuando algo se vuelve inmundo. ¿Okay? Pues las cosas pueden contaminarse. ¿Okay? Un concepto que es muy ajeno a nosotros, salvo con el medio ambiente, los medioambientalistas, ¿sí? Acerca de la contaminación, obviamente, de las aguas, pero no estamos tan familiarizados con contaminación física o espiritual de manera personal. Solo un comentario. El verso 9 dice, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberéis vino. Y es curioso que ese mandamiento esté ahí inmediatamente después de la muerte de Nadab y Abiú. Algunos conectan esto con lo que los llevó a ellos a esa acción. Quizás estuvieron en el Mishkan, en el tabernáculo, llevaban varios días allí, se tomaron sus vinos, se pusieron alegres, contentos de que ahora eran sacerdotes, y eso les impidió discernir que era inapropiado lo que hicieron. Me gusta esa hipótesis. La consecuencia respectiva, ¿no? Muy sabio. Entonces, a raíz de eso viene el mandamiento. Muy interesante. Bueno, muy interesante. otro es lo que menciona Zvi respecto de los alimentos, de los animales inmundos e impuros, y quisiera simplemente decir un par de cosas. A mí me llamó mucho la atención el celo de nuestra cultura por echar abajo todos estos principios. No, porque Yeshua limpió todo, Jesús limpió todo y podemos comer de todo. Y yo le digo a la gente, bueno, ¿usted se comería un gallinazo? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pero si Jesús limpió todo, ¿por qué no se come un gallinazo? No, pero es que esos animales ellos comen carroña y todo eso. Bueno, ¿y acaso el sacrificio de Yeshua cambió la naturaleza de los animales para hacerlos limpios? Porque el cerdo sigue siendo cerdo. Era el mismo cerdo de esa época y después de la muerte de Yeshua y resurrección sigue siendo cerdo y comiendo residuos. E igual con el resto de los animales que se nos dan en esa lista, que son limpios, se mantienen limpios, y los que son inmundos
siguen siendo inmundos, porque al fin y al cabo Dios los creó con un rol específico en su creación, para que nos ayudaran a nosotros en la tierra. Y es muy curioso que los animales limpios son en general vegetarianos. Si usted va a mirar allí los vacunos, las ovejas, las cabras, los venados, todos esos animales, si usted va a mirar aquellos animales, se da cuenta que todos ellos son vegetarianos, o sea que no consumen carne, son herbívoros, son rumiantes, y eso es lo que los hace aptos para que nosotros podamos consumirlos. No así con los demás. Entonces, si a usted le gusta, por ejemplo, consumir los mariscos, usted sabe que los mariscos son los que se encargan de asear el lecho de los ríos y de los mares, porque todos los peces están defecando allí en el agua, todo eso está cayendo allí, los cadáveres de otros peces y otros restos caen allá, y ellos son los encargados de limpiar y mantener puro todo ese ambiente. Por eso no son comestibles, no es recomendado que nosotros los consumamos. Y seguramente usted, algún oyente o algún familiar le ha sucedido que fueron a comer ese tipo de alimentos y se intoxicaron. Usted habrá oído más de una historia al respecto. ¿Por qué? Hombre, porque esos son alimentos que no son apropiados para consumo. Más bien, no son alimento. Lo que la escritura determina como alimento es una cosa y lo otro es comida. Hay comida que es inmunda, porque de hecho Jehová en algún momento dice, comeréis manjares inmundos cuando estéis en la diáspora. Y es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Que la comida que nos venden es rica, sí, claro, es rica. Son manjares, pero son inmundos. Contaminan nuestro cuerpo, nos hacen daño, nos caen mal, alteran nuestra salud. Entonces, todo ese capítulo que está allí, yo les recomiendo que lo lean con mucha atención, que reflexionen sobre eso, que investigue usted un poquito. Mire, hace poco un investigador llegó a la conclusión de que los animales que se consumen tienen una cuota de modificación de nuestro ADN, porque al fin y al cabo nuestros cuerpos están fabricando ADN todos los días de lo que comemos, ¿sí? Entonces, sugería este médico que la gente que come animales violentos tiende a ser violenta, ¿sí? Si usted se mantiene comiendo animales que son pacíficos, como estos que sugiere en la Biblia, pues supuestamente usted mantiene un temperamento y una manera de ser más quieta, más calmada. Y por no decir del cerdo, ¿no? Que los que comen cerdo no sé cómo será el orden de sus casas. Pero eso son hipótesis. Sí, estoy diciendo algo que simplemente dijo un médico y que me llamó la atención por eso. Líbranos, Señor. Hermano Tzvi. Bueno, no, ya casi llegamos al final y solo para decir que, bueno, el tema de las leyes dietéticas también, mirarlo en el contexto, en el comienzo de la creación, el hombre le era permitido comer solo dieta de vegetales, plantas, hierbas, frutas y no animales. Y semillas también, ¿verdad? Al igual que los animales que comían también una dieta vegetariana y posteriormente sabemos que después del diluvio eso cambió y es un poco ambiguo lo que se nos dice también en términos de lo que se podía y no se podía comer, no se especifica tanto como se va a especificar ahora cuando se le está diciendo a los hijos de Israel, ¿okay? Se le está diciendo a todo un pueblo y Levítico 11 es
un capítulo para acordarse, porque es como que te diga, si quieres averiguar cuándo es una fiesta o cuáles son las fiestas, los tiempos señalados, ya sabes, Levítico 23, si tratas dónde están los 10 mandamientos, Éxodo 20, son siempre capítulos como que hay que acordarse. Bueno, Levítico 11 es a donde se puede ir para saber cuáles son las leyes dietéticas, ¿ok? Y se nos habla particularmente acerca de los animales. Estos son los animales normales sobre la tierra. Se puede comer todo lo que tenga pezuña hendida y que rumia, ¿ok? Y luego se nos dan ejemplos de animales que tienen uno o lo otro, y dice que estos animales no se pueden comer. Y lo que es interesante, esto está en el folclore judío, te digo la verdad, yo nunca lo chequé y no sé quién fue el que originalmente lo dijo, pero dice que estos animales que son listados aquí en la Torá, que tienen o pezuña o que rumian, uno y no el otro, solamente estos son los animales que existen en el mundo, a pesar de todas las especies que se descubrieron posteriormente en los últimos 3.400 años. No hay animales distintos a estos ejemplos que se dan. El cerdo, la liebre es otro, el camello, que tienen uno y no tienen el otro. ¿Ok? Entonces, eso es las leyes generales. Luego se nos dice animales específicos, luego animales del mar. ¿Cuál es la ley ahí? Escamas y aleta, tal como era que rumia y que tiene la pezuña hendida. ¿Okay? No importa si usted conoce el nombre de los animales, simplemente tienes que saber que rumia y que tiene la pezuña hendida. Ahora, que rumia no sé cómo se va a enterar, a menos que lo abra, pero yo me imagino, también pues somos gente de ciudad, no crecimos en la cultura ganadera. También uno se da cuenta cuando la vaca, por ejemplo, ¿qué significa? Que rumia, le va a un estómago la comida, luego la vuelve a procesar. ¿Okay? Entonces, no solo que están comiendo vegetales, tal como pasto, que es lo más sano que viene, lo más puro, no está procesado, ¿sí? Que sale de la tierra, pero también ellos lo procesan tantas veces, ¿se entiende? Si uno come algo que comió carne, como decía antes Miguel, imagínate, qué sé yo, un mono grande, te lo matás y te lo comes. O sea, sí, el mono generalmente come frutas, pero ¿qué sabes si se comió otro mono que se encontró ahí podrido en la tierra y se lo come? ¿Sí? O sea, una vaca no va a comer eso. Entonces está mucho más cercano a la dieta original, que era simplemente comer aquello que sale de la tierra, ¿okay? Pero un eslabón más alejado. Entonces, en las aguas es escamas y aleta, se puede saber si tiene esos dos, es kosher, ¿okay? Y las aves da nombres específicos que son muy difíciles de saber qué animales son hoy en día. No todos pueden trazarse exactamente, pero habla de cuáles son la abominación, cuáles no se pueden comer. Y luego habla de insectos. Sabía que hay leyes de kashrut de insectos. Yo nunca comí un insecto, ni me interesa. Significa que se puede comer, no significa que se deba comer. ¿Okay? Pero sabemos que es una buena fuente de proteína. Y las langostas, por ejemplo, los grillos, esos que saltan y tienen patas extras, son los que se pueden comer. Y luego, bueno, recomiendo otra vez que vayan a lo largo de este capítulo y vean también, habla de cómo una cosa inmunda puede contaminar incluso una vasija, una persona, el agua, ¿ok? Entonces, todas esas cosas muy interesantes para que cada uno estudie. Eso es todo por mi lado. Así No, es. espera, me equivoco. Una cosita más, Harold, perdón. Adelante, Y ya adelante. te dejo cerrar ahí. Lo interesante para cerrar, y este es tal vez el punto principal, que cierra la parashá, pero también cierra esta idea de kashrut. Lo dice 2 veces, ¿ok? Dice, yo soy Jehová, tu Dios, y por tanto seréis santos,
porque yo soy santo. ¿Okay? Se nos dice otra vez en el versículo 45. ¿Okay? Yo te estoy sacando de Egipto y soy tu Dios y seréis santos porque yo soy santo. ¿Okay? Entonces, conectando esta alimentación, lo que nos ponemos dentro del cuerpo con ser santo, que sabemos no es algo, un concepto etéreo, significa estar apartado. ¿Okay? Estar apartado. Entonces, si nos resulta difícil ir por un supermercado o un restaurante encontrando cosas, bueno, eso es porque tenemos que estar apartados. Y si la quiere más fácil, entonces críe sus propios animales y plante sus propios alimentos, y me parece que ese va a ser el futuro para todos nosotros, tarde o temprano. A mí me parece que sí, hermano Tzvi. Muchísimas gracias por estas palabras siempre llenas de sabiduría, tanto de tu parte como de parte del hermano Miguel. Y quería tal vez cerrar este programa compartiéndoles este pasaje bíblico, principalmente para aquellas personas que tal vez también dijimos en algún momento, es que yo no soy parte del pueblo de Israel. Es que esta Torá o estos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Ellos son los que tienen tal vez esta prohibición con respecto al tema de la dieta, de la alimentación, los animales puros e impuros. Oiga lo que dice este pasaje, Deuteronomio 4:6, uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras. Guardadlos pues, le habla Jehová a Israel, y ponedlos por obra, refiriéndose a los mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hay sabiduría y prudencia en guardar los mandamientos que fueron dados para Israel, hermanos. Así que los dejo para reflexionar también con ese pasaje. Muchas gracias nuevamente, hermano Tzvi, hermano Miguel, y a ustedes, hermanos que nos escuchan. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas este comentario de esta parasha. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.